Muy buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos esta tarde aquí en la presentación de las marchas de la dignidad. Como sabéis, el 22M es un movimiento ciudadano que surge como un colectivo con la pretensión de aglutinar a todos los sectores de la población, a partidos políticos, a sindicatos, a mareas, a colectivos, a asociaciones y, en definitiva, a todos y a todas los que estamos cansados de que la crisis siga recayendo sobre la mayoría social que no la hemos provocado. El poder político y financiero, el poder económico y financiero, junto con las marionetas que colocan frente al poder político, cargan los costes de la crisis, como siempre, sobre los más desfavorecidos. Pero es que además intentan crearnos un sentimiento de culpa sobre nuestra responsabilidad en el origen de esta situación. Vivimos momentos decisivos. La convulsa realidad nos ha abierto campos políticos y sociales por los que merece muchísimo la pena luchar. El paro y la precariedad, los desahucios, la ley de seguridad ciudadana, la pérdida del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, el pago de una deuda ilegítima que no hemos contraído los ciudadanos y las ciudadanas, el recorte constante en derechos sociales, en sanidad, en educación, en pensiones, en seguridad social. Si no somos capaces de defendernos, si no somos capaces de pelear por nuestros derechos sociales y humanos, estaremos perdiendo la dignidad como pueblo, como ciudadanos y como personas. Ellos no tienen el más mínimo escrúpulo en que cuando les interesa modifican, violan, alteran la Constitución y los derechos humanos. Y eso es intolerable. Y es por eso por lo que hoy desde aquí quiero hacer un llamamiento para pedir que el día 22 de marzo llenemos las calles de Madrid de rebeldía y de dignidad. Compañeros, compañeras, es el momento de empezar a caminar juntos. Solo así podremos construir un nuevo horizonte, un futuro lleno de justicia social y de humanidad. Y es que es con este objetivo, con el de dar una respuesta de forma contundente y unitaria, con el objetivo que nacen las marchas de la dignidad del 22 de marzo, que consiste en formar columnas humanas que van a partir de todos los territorios del Estado español y marcharán para confluir el día 22 de marzo en Madrid. La primera etapa será desde Santa Elena, pero antes, el día 15 de marzo, tenemos prevista una gran manifestación en Córdoba, ¿vale? Es como una especie de salida simbólica de la marcha. En Córdoba, una manifestación el sábado 15 de marzo. 16 de marzo, domingo, todo el mundo a Santa Elena. Principio de la marcha de la dignidad, de la columna andaluza, que es la nuestra, por supuesto. La columna andaluza o la columna del sur, que ahora mismo, solamente de la provincia de Jaén, tenemos 100 personas para hacer esta marcha entera junta. Es decir, se nos está desbordando, se está desmadrando el tema, va muchísima gente a confluir en Madrid. Primera etapa, Santa Elena, Almuradiés. Desde Almuradiés cogeremos unos autobuses que nos van a trasladar, nos van a dar un empujoncito hacia arriba y nos van a trasladar hacia Madridejos. Segunda etapa, Madridejos, Tembleque, día 17 de marzo. Tercera etapa, Tembleque, Ocaña, 18 de marzo. Cuarta etapa, Ocaña, Sesenia, día 19 de marzo. Quinta etapa, el día 20 de marzo, Sesenia, Valdemoro. Valdemoro, Getafe, para el día 22 hacer la última etapa que sería Getafe, Madrid. Para explicaros todo esto de una manera muchísimo mejor y más concisa, tenemos a tres compañeros. Ella es Ana, es del SAT. Bueno, a ellos dos no hace falta que los presente porque todos y todas los conocéis. Él es Héctor Illueca, que es portavoz a nivel estatal del Frente Cívico Somos Mayoría, y Diego Cañamero, que también es portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y muchísimas gracias por venir. Sabemos que vuestra agenda está a tope, venís de Málaga, sabemos que estáis cansados. Esta mañana habéis tenido allí en Málaga una presentación y bueno, sabemos que el esfuerzo merece la pena. Entonces os voy a pasar con Ana, que os va a explicar unas cosillas a nivel logístico y lo vamos a hacer. Bueno, como ha dicho la compañera, yo soy Ana. Como ya ha detallado los detalles por qué hay que hacer esta marcha, y también hay que señalar que aquí en Andalucía, que aquí en Jaén, nos sobran los motivos para luchar
Nosotros los motivos para salir a la calle, vemos como la represión, el paro y la inmigración son diarios en nuestros pueblos, vemos como acá hay más de 2 millones de andaluces que no pueden vivir en Andalucía porque no hay trabajo en nuestra tierra, porque lo único que quieren es expoliar nuestra tierra y sacar materia prima y mano de obra barata. Vemos todos los días que el poco trabajo que hay es precario, es temporal, como el que estamos viendo ahora mismo en plena campaña de aceituna en la provincia de Jaén, donde se están quedando mucha gente sin aceituna, sin tajo, donde los derechos laborales no hay ningún derecho laboral, y cualquier sindicato, cualquier organización que intenta acabar esto, se está reprimiendo. Nosotros en el SA tuvimos el caso en el que nuestro compañero y portavoz territorial Andrés Bódalo, por el simple hecho de repartir información del convenio colectivo, que son los derechos que tienen todos los trabajadores y trabajadoras, estuvo detenido y estuvo en el calabozo y se enfrenta a un juicio. Esto es lo que no se puede permitir. Y dejar claro que no tenemos miedo. Y frente a esto, los primeros y las primeras que tenemos que salir a la calle somos la juventud andaluza revolucionaria. Porque nos sobran motivos. Desde el SA Juventud se están iniciando 3 campañas claras. El primero es la inmigración. Vemos como las jóvenes y las jóvenes nos vemos obligados a abandonar nuestros pueblos, a abandonar nuestra tierra, porque aquí no hay trabajo y no hay ninguna posibilidad. Tenemos que luchar para que el trabajo en nuestra tierra, un trabajo digno, porque tenemos materias primas y porque tenemos muchas posibilidades. Otro punto importante es el paro y la precariedad. El único trabajo que hay aquí es precario. Vemos que nuestras mejores manos, nuestras mejores cabezas no pueden trabajar de lo suyo y se ven obligados a ocupar puestos de trabajo sin ningún derecho laboral o irse fuera. Y otro dato muy importante es la andaluza y andaluza como carne de cañón. Es decir, vemos que los cuerpos represivos del Estado, la mayor parte que lo forman son andaluces. Y es por lo que me he explicado antes. La imposibilidad de tener trabajo digno, con unos derechos laborales, obliga a los hijos de la clase trabajadora a ocupar esos puestos, a reprimir a la misma clase trabajadora. Por eso tenemos que ser los primeros y enfocar esto también a las mujeres, porque las mujeres sí estamos triplemente oprimidas como clase trabajadora, oprimidas como andaluza y oprimidas como mujeres. Frente a esto hay muchos, a nivel estatal, de todas las marchas, se están convocando diferentes fechas, como fue el 8 de marzo, que salimos a la calle aquí en Jaén, que lo dejamos claro, como será mañana, 23 de febrero, que saldremos que a las 12 de la mañana esperamos a todas y a todas de la subdelegación de gobierno con los lemas de la marcha en general, no al pago de la troika, no a la deuda, contra los recortes de los gobiernos, sea quien sea del gobierno español, sea de la Junta de Andalucía, y también el 28 de febrero también saldremos a la calle. También estamos preparando el 8 de marzo una movilización para la mujer trabajadora. Y nada, que como la compañera te ha explicado toda la logística, yo simplemente animaros a seguir participando en los actos, a seguir participando en la asamblea y en la calle, y que nos vemos en la lucha el 22 de marzo y el 16, y dejo ya con los compañeros que hablarán mejor que yo. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos y todas, y en primer lugar pues un agradecimiento sincero a los organizadores por haberme permitido hablar aquí esta tarde, aunque me ha costado hacer muchos kilómetros, vengo de Valencia. Quisiera decir también que como inspector de Trabajo y Seguridad Social me siento muy honrado de compartir mesa y acto con sindicalistas luchadores del Sindicato Andaluz de Trabajadores y compañeros del Frente Cívico. Dicen los antropólogos que existen todavía en el Himalaya algunas sociedades que practican una específica modalidad de feudalismo basada en el endeudamiento perpetuo. Son sociedades en las que existe una casta de familias ricas que utiliza el dinero en préstamo para controlar el territorio y oprimir a la población. La parte más pobre del campesinado, los denominados vencidos, sufren literalmente una situación de esclavitud por deudas,
un endeudamiento perpetuo que se transmite de padres a hijos, de generación en generación, sin que ningún antepasado jamás haya sido capaz de liquidar esa deuda. Sin tierras, sin recursos ni posibilidad de obtenerlos, se endeudan cada vez más para poder obtener el mínimo necesario para la subsistencia. Posiblemente os preguntaréis cómo es posible pagar una deuda cuando no se posee absolutamente nada. Pues muy fácil. Con una mercancía de cambio tan antigua como el mundo, el usufructo del cuerpo de las jóvenes campesinas del Himalaya. Con motivo del matrimonio se entregan en prenda y comienzan a prostituirse para ir desendeudándose. La noche de boda se convierten en las concubinas del amo y permanecen en esta situación hasta que el amo se cansa de aprovecharse de ellas y entonces las envía a cualquier campamento para que sigan prostituyéndose durante 1 o 2 años hasta que ganan el dinero necesario para poder regresar a su casa. Solo entonces se les permite iniciar su vida familiar con sus maridos. A mí me viene muy bien esta historia tan triste para ilustrar la situación de una serie de países del sur de Europa, entre ellos el nuestro, es decir, nosotros, que somos como el cuerpo de las jóvenes campesinas del Himalaya, una mercancía en manos de los mercados financieros que pueden hacer con nosotros lo que quieran a causa de una deuda odiosa contraída por los paterfamilias, por quienes toman las decisiones, por los gobiernos. Zapatero y Rajoy, Rajoy y Zapatero han entregado la soberanía popular, han entregado nuestro Estado de prenda para que la Troika, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional libere las líneas de crédito necesarias para rescatar nuestro sistema financiero. Han aceptado la imposición de unas políticas de austeridad humillantes que están en contra de los intereses generales de la población. Son estas dificultades financieras las que están siendo utilizadas para imponer políticas que atentan contra los intereses generales de la población. La pregunta es, ¿existe alguna diferencia sustancial, de fondo, real, entre la bárbara cultura del Himalaya y la denominada crisis de la deuda que atravesan los países periféricos del sur de Europa? La respuesta es ninguna. Allí obligan a prostituirse a las mujeres a causa de las deudas contraídas por los padres. Aquí arruinan el futuro de los más débiles, de la juventud, de los trabajadores, de las mujeres, de los jubilados, para atender compromisos financieros que ha contraído una casta política corrupta, corrupta hasta la médula. Es lo que se conoce, esto de que habréis oído hablar mucho a lo largo de los últimos meses, como la crisis de la deuda. La crisis de la deuda de los países del sur de Europa, de Grecia, de Portugal, de Irlanda, de España, que es una cosa en realidad muy sencilla. Es una situación de incremento insoportable del déficit público y de la deuda pública que impide a nuestro país financiarse de manera autónoma en los mercados de deuda pública. Por decirlo claramente, para que lo entienda todo el mundo, porque a mí me interesa que hoy aquí se me entienda. Debemos tanto que nadie nos presta. Y quienes nos prestan lo hacen con un tipo de interés tan alto que resulta insoportable para nuestra economía. Son estas dificultades financieras, estas dificultades para financiarse de nuestro Estado, de nuestro país, las que se utilizan como chantaje y palanca para imponer a nuestro pueblo políticas de austeridad que atentan contra los intereses generales de la población. Es la denominada crisis de deuda. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Sería largo de explicar, yo no voy a detenerme, nos llevaría demasiado tiempo. Son muchos los factores que influyen en un proceso que resulta muy complejo, empezando por lo que los economistas denominan, habréis oído en los medios de comunicación, los estabilizadores automáticos de la economía, que parece una cosa muy compleja, pero que en realidad es muy sencilla. En una situación de crisis se contrae la actividad económica y como consecuencia de eso se reducen los ingresos del Estado, al tiempo que aumentan los gastos públicos por el incremento del desempleo. Habréis oído hablar, y es otro factor, de aquellas políticas de estímulo que se pusieron en marcha al principio de la crisis. Acordaros del plan de Zapatero,
de los 420 euros, de las ayudas al sector del automóvil, todos los cuales fueron abruptamente extinguidos antes de que hubiera el más mínimo síntoma de recuperación. Hablamos de mayo del año 2010. Pero el factor fundamental, el elemento desencadenante, la pepita que ha provocado la crisis de la deuda, es el rescate de nuestro sistema financiero, el salvataje de la banca. Aquí no tienen ningún problema. El Estado se endeuda e hipoteca nuestro futuro poniendo a disposición de la banca todo el dinero que necesitan en forma de préstamos, en forma de garantías, en forma de recapitalizaciones directas, todo el dinero que necesitan para tapar sus chanchullos, para sanear sus balances, para salvar a la banca. Voy a intentar explicarlo con un ejemplo para que todo el mundo entienda la paradoja a la que se enfrenta nuestro pueblo. Una cifra de paro juvenil que en el conjunto del Estado es del 55%, que por cierto ha escandalizado hasta la Merkel, que no se caracteriza precisamente por sus sensibilidades sociales. ¿De cuánto es en Jaén la cifra de paro juvenil? En Andalucía es 67. Del 67%. Bien, el gobierno presenta un plan de empleo juvenil con una cifra de paro del 55% de la población joven y le otorga una partida presupuestaria de 3.500 millones de euros. 3.500. Bankia, solo Bankia, y para empezar, 20.000 millones de euros. 20.000 millones. No tienen ningún problema para endeudar al Estado, para hipotecar el futuro del país, para hipotecar el mantenimiento de los servicios públicos, con el fin de tapar los agujeros y sanear los balances de la banca. ¿Con qué resultado? Al final, hoy, según datos del Banco de España, solo voy a dar un dato hoy, en el tercer trimestre del año 2013, la deuda de todas las administraciones públicas sumaba más de 955.000 millones de euros, el 93,4% del Producto Interior Bruto, teniendo en cuenta además que estas cantidades deben renovarse anualmente e implican un gasto público por intereses del 5% del PIB. Por decirlo resumidamente, según economistas de plena solvencia, Pedro Montes, Juan Torres, Martín Seco, Vicens Navarro, economistas de plena solvencia, afirman que la deuda es impagable. El montante de la deuda no se puede atender. Nuestro país no será capaz jamás de generar la riqueza necesaria para cumplir sus compromisos financieros. Es el endeudamiento perpetuo. Acordaros de las mujeres jóvenes del Himalaya. Es la crisis de la deuda. Nuestro país está atrapado en una trampa, la trampa de la deuda, que está siendo utilizada de palanca, que está siendo utilizada como chantaje para imponer lo que David Harvey denomina una acumulación por desposesión, una expropiación masiva de la riqueza colectiva acumulada durante generaciones, una expropiación de derechos laborales y sociales, un expolio de nuestra riqueza. Es lo que se conoce como la crisis de deuda. Fijaros, empezó siendo una crisis financiera. Acordaros de Lehman Brothers, año 2008. Es como un virus mutante. Se transformó rápidamente cuando se contrajo el crédito en una crisis económica. Las empresas empezaron a despedir gente. Y ahora se ha transformado en una crisis de deuda. Un virus mutante. Y cuando llegamos a este punto, el margen de maniobra del Estado ante las clases, la autonomía relativa del Estado ante las clases, se esfuma, desaparece, porque el capital necesita al Estado para salir de la crisis sin que sus beneficios se vean afectados. Y es entonces cuando el Estado se convierte en el protagonista principal de un ajuste salarial brutal que se proyecta sobre los tres pilares básicos del salario obrero. Lo repito, un ajuste salarial brutal que se proyecta sobre los tres ámbitos básicos del salario obrero. El salario directo, la nómina que os paga el empresario. Ahora diré alguna cosa de la reforma laboral. El salario indirecto, los recortes en los servicios públicos, los recortes a los funcionarios. Y el salario diferido, las pensiones. La reforma laboral, muy brevemente, lo sabéis, se ha dicho hasta la saciedad. Punto número 1, abaratamiento del despido. Fijaros el mensaje que este gobierno, que son los miserables, le manda a las empresas en el peor momento de la crisis. Lo que le dice el gobierno con el boletín oficial del Estado a las empresas
es que en el peor momento de la crisis, lo que tienen que hacer para resolver sus problemas de beneficio en un contexto de crisis, es echar gente a la calle, es despedir gente. Y junto a eso, la desarticulación de la negociación colectiva, la derogación de la fuerza vinculante de los convenios y del poder negociador de los sindicatos. Aquí hay muchos sindicalistas, lo sabéis, cómo se están viendo los convenios de sector afectados por convenios de empresa y otros de ámbito inferior, cómo se están hundiendo los salarios. Otro dato, y es el último que doy. Entre el segundo y el tercer trimestre de 2012, fijaros, cuando la reforma laboral estaba en plena vigencia ya, el coste salarial directo por trabajador se redujo un 7%. Un 7% en 3 meses. La devaluación salarial es violenta, es brutal y es la consecuencia directa de la reforma laboral. Recortes en los servicios públicos, no me detengo. Pensar, por ejemplo, en la reforma educativa. ¿Cuál es el núcleo de la reforma educativa? Reducir contenidos lectivos, reducir asignaturas, para que nuestra juventud tenga los rudimentos mínimos, la formación mínima indispensable para desenvolverse en el mercado laboral basura que les brinda el capitalismo. O la reforma de las pensiones que citaba anteriormente. ¿Qué es lo que hace fundamentalmente la reforma de las pensiones? Lo que plantea en la práctica es la congelación indefinida de las pensiones mientras exista la situación de crisis económica. Es decir, aprovechar la ilusión monetaria, o sea, que la cantidad que percibe el pensionista a final de mes no se modifica, para ir empobreciéndolos año tras año. Hay muchas estimaciones de cuánta pérdida de poder adquisitivo puede suponer. Se habla de hasta 200 euros en 5 años. Es una cosa muy seria. ¿Sabéis a lo que condena eso a muchos pensionistas? Pues muy fácil. A la miseria, al hambre y a la exclusión social. Esto es lo que fundamentalmente hace la reforma de las pensiones. Mientras subsista la crisis económica. Ahora, lo comentábamos esta mañana, dicen que ya estamos saliendo del túnel, que ya se ve la luz y que los sacrificios están produciendo efectos. Yo sé que lo que voy a decir a continuación, muchos de vosotros no me vais a creer. Me da exactamente igual. Yo no voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que va a ser mucho peor. Yo voy a decir lo que dicen ellos. Último informe del Fondo Monetario Internacional con proyección de la economía española para los próximos 5 años. No es lo que yo pienso, es lo que dicen ellos. Y lo que dicen ellos es que en el año 2018, faltan 4 años, todavía el país tendrá 4 millones de parados. 6 millones de parados, perdón. 6 millones de parados. Y lo que dicen además es que en el año 2018, dentro de 4 años, la deuda pública como porcentaje del Producto Interior Bruto superará el 100% del Producto Interior Bruto. 4 años. Vosotros, nadie de aquí somos niños ya. ¿Os imagináis lo que sucederá cuando el colchón social y familiar que está amortiguando la crisis se desfonde? ¿Os imagináis lo que sucederá cuando el ahorro y las reservas públicas se queden exhaustas? ¿Alguno de vosotros piensa de verdad, por favor, que dentro de 4 años este país va a estar igual? Con 6 millones de parados y una deuda pública que supere el 100% del Producto Interior Bruto. ¿Pensáis de verdad que esta situación es compatible con la democracia? El riesgo que corremos en este momento ya no es que nos vuelen los derechos económicos y sociales que tanto costó conquistar. El riesgo de la situación que atravesamos es que nos vuelen los derechos políticos y las libertades públicas. La salida de la crisis que se está tratando de imponer es incompatible con la democracia, es incompatible con las libertades públicas. La libertad es como una cometa que flota allá lejos en el horizonte,
está sujeta por una cuerda. Esa cuerda es la igualdad. Si la cuerda se rompe, la perderemos. Y quién sabe si volveremos a encontrarla algún día. Este es el escenario que tiene planteado el país. Esta es la situación. Yo sé que esto es muy duro, pero yo he venido a deciros mi verdad. Y no he hecho no sé cuántos centenares de kilómetros para endulzar lo que yo creo que es la situación que está atravesando nuestro pueblo. Yo creo que ante esto, la pregunta que surge inmediatamente es ¿qué hacer? Porque algo habrá que hacer. Vamos, digo yo. Ante esto habrá que adoptar una actitud. Algo habrá que hacer. Pues bien, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es aceptar y asumir que esto es una guerra. Yo sé que esto es muy duro y sé que no habéis aceptado ser soldados en ninguna guerra, pero esto es lo que hay. Si teníais alguna duda, el otro día lo decía muy claro el título de un editorial del diario Expansión, que decía: los mercados quieren sangre. Y enseguida todos los políticos como bobalicones. Oh, los mercados, los mercados. Pero bueno, como diría Sánchez Ferlosio, ¿quiénes son esos mozos? Pues muy fácil. ¿Quiénes tienen la capacidad, mediante operaciones especulativas, de poner en solfa las condiciones de empréstito de España, las condiciones de endeudamiento de España? Muy fácil. Los ricos, las grandes fortunas, los fondos de inversión, el capital financiero. Estos son los mercados. La banca. ¿Y qué sangre quieren? Pues sangre obrera, la que han querido toda la vida. La vuestra, la nuestra. Mirad, a lo largo de la historia humana, ningún cambio político, ninguno, se ha producido a base de palmas al aire o consignas ilusorias. Ninguna revolución se ha producido a base de simples lemas ni buenas intenciones. Han venido todas de la mano de la movilización, de la organización, de la unidad, del compromiso. Los niños no salieron de las minas en el siglo XIX porque los potentados tuvieran lástima de sus caritas tiznadas o del angustioso llanto de sus madres. Hubo huelgas, movilizaciones, quema de propiedades y, digámoslo claramente, un generoso derramamiento de sangre. Y lo mismo pasó con la esclavitud y con los derechos sociales y laborales, todos y cada uno, sin excepción. El capitalismo tiene la piel muy dura y o nos organizamos, nos unimos, nos apretamos y luchamos, o nos van a arrebatar de un plumazo todos los derechos que tanto costó conquistar. Si no somos capaces de unirnos, de apretarnos, de cogernos de la mano, habrá protestas. Claro que habrá protestas, como las está viendo en Grecia o en Portugal. Pero el sistema permanecerá intacto en lo político, el bipartidismo, y en lo económico, la plutocracia. Las manifestaciones estarán muy nutridas al principio, pero poco a poco se despoblarán e imperará el conformismo. Si no somos capaces de organizarnos, de comprometernos y luchar, no habrá derechos para nadie. Decídselo a vuestros hijos. Nos conformaremos con lo que nos den, y lo que nos van a dar es trabajo precario para todos. Sanidad solo para los ricos y para nuestros hijos, analfabetismo. Para nuestra juventud, el desarraigo y la inmigración. En definitiva, si no somos capaces de organizarnos y cambiar de arriba abajo la situación que atraviesa el país, invocaremos una rápida transición al subdesarrollo. Esta es la situación que tiene planteada el país. Y el país no tiene otra salida en este momento. Y yo creo que este es el significado de las marchas del 22 de marzo, que visibilizar el conflicto, que esta lucha de clases desatada, dirigida por la burguesía, dirigida por la oligarquía, por el capital financiero, se visibilice. ¿O es que pensáis que porque acuda más o menos gente a las manifestaciones o a los actos no está habiendo conflicto?
En este país hay una lucha de clases pavorosa desde hace más de 20 años dirigida por la oligarquía, y unas veces les ayuda el PP y otras veces les ayuda el PSOE. Y siempre, siempre, siempre no tienen ningún problema con defensa y dinero. Esto no tiene ninguna duda. Los tontos somos nosotros, que no nos enteramos. Este es el problema. Por lo tanto, las marchas del día 22 tienen que permitir visibilizar el conflicto, visibilizar un sujeto popular que está emergiendo, un ejército pacífico, integrado por todos los damnificados por la crisis, integrado por todas las personas que están sufriendo la crisis, por personas que están echando a la calle gente pobre de sus casas, por trabajadores que están siendo despedidos, funcionarios que están siendo humillados en sus puestos de trabajo. Este es el significado. Y además de eso, poner sobre la mesa una estrategia constituyente que ofrezca una luz de esperanza para salir de la crisis en este país. Una estrategia constituyente que empieza en el impago de la deuda y continúa con un reequilibrio radical del poder económico y social a favor del trabajo. Yo no voy a detenerme mucho, voy terminando y le doy paso a Diego. Esta es una estrategia seguramente compleja, tiene muchos elementos. Yo voy a citar solo los que me parecen más importantes, las ideas fuerza que debieran estar en nuestras mentes para que esa rebeldía tenga una causa profunda. Punto número 1. Hay que decretar la suspensión de pagos del país y proceder a una reestructuración de la deuda. E inmediatamente hay que decretar una auditoría pública de la deuda que asegure una quita sustancial que aligere la carga que está asfixiando a nuestra economía. Conscientes de que en ese momento los bancos estarán bajo presión y tendrán que afrontar pérdidas y tendrán que afrontar quiebras. Por eso, en segundo lugar, como segundo eslabón de la cadena, la clave de bóveda de cualquier estrategia, darle las vueltas que queráis, me da igual, este país no tiene otra salida. Segundo elemento, la nacionalización de la banca y la creación de una banca pública, con 3 objetivos fundamentales. Primero, garantizar los depósitos de la población trabajadora. Segundo, favorecer el crédito a la pequeña y mediana empresa, para que se ponga en marcha el motor económico. Y tercero, el más importante, la clave de todo este asunto, hay que poner al Estado en el puesto de mando de la economía, para pilotar desde una banca pública la reversión de nuestro sistema económico y transitar de un sistema basado en la especulación y el ladrillo a un sistema basado en el trabajo humano, en la economía real, productiva e industrial. Segundo elemento. Tercer elemento, relacionado estrechamente con esto, una reforma fiscal que integre en la base tributaria del país a los sectores privilegiados que están históricamente excluidos, que no han pagado impuestos en la puta vida en este país, y que permita mejorar las prestaciones sociales que se han visto más afectadas por los recortes: educación, sanidad, reorganización del sistema de pensiones alrededor de la financiación de los presupuestos generales del Estado. Nuestros pensionistas no les están regalando nada, se lo han ganado y tienen derecho, lo dice la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a que sus pensiones se vean periódicamente actualizadas para mantener su poder adquisitivo. Y si queréis, como resumen, como idea que concentra este programa popular, esta estrategia constituyente que sitúa un horizonte de esperanza para la población trabajadora del país, tenemos que construir un nuevo Estado más democrático y responsable. Una profunda democratización de la política y de la economía que refleje un reequilibrio del poder entre las clases. No puede haber reequilibrio económico si no es mediante una profunda transformación del Estado en un sentido democrático, republicano, participativo. Una transformación que refleje una gigantesca alianza popular, una alianza político-social orientada a sustituir mecanismos de gobierno ineficaces y corruptos por la transparencia y el control desde la base. Compañeros y compañeras, voy terminando ahora ya sí. Quiero deciros que a pesar de todo lo que he dicho, cada día que pasa y que se acerca al 22 de marzo, soy más optimista. Nuestra juventud está cada vez más consciente de la gravedad y de la profundidad de la crisis. Nuestros jóvenes saben perfectamente
que solo pueden labrarse un porvenir transformando radicalmente este país. Este país tiene futuro, pero cualquier futuro digno pasa por una estrategia constituyente que empieza en la suspensión de pagos, en el impago de la deuda y continúa con un reequilibrio radical del poder entre las clases a favor del trabajo. La clave el día 22 de marzo es construir una gran alternativa democrática alrededor de un proyecto de país que le dispute la hegemonía a la oligarquía. La clave es construir un nuevo Estado, una república federal y solidaria que proteja lo que verdaderamente amamos, nuestra educación, nuestras culturas, nuestra sanidad pública. La clave, si me permitís, y con esto termino, es encontrar un referente histórico en nosotros, construir una identidad colectiva y proyectarla hacia el futuro. No para mirar al pasado, sino para aclararnos a dónde vamos. Y en este punto yo quiero compartir con vosotros una historia que me contaron hace unos días de mi tierra, de Valencia. Pudo haber sucedido en Jaén, o en Málaga, o en Granada, pero sucedió en Valencia. En 1939, inmediatamente después de la Guerra Civil. Es la historia de una mujer republicana que iba a ser fusilada. Estaba arrodillada delante de una tapia y en ese momento le dijo al guardia que le apuntaba que estaba embarazada. Las últimas palabras que escuchó de su verdugo antes de que la asesinara fueron: mejor te matamos, así eliminaremos la semilla. Amigos y amigos de Jaén, no mataron la semilla. Al contrario, su bandera ondea cada vez más alta y cada vez más fuerte, y su lucha por una España mejor se está extendiendo por todo nuestro pueblo, por la juventud, por los trabajadores. Nuestros abuelos es posible que no lo vieran, pero nosotros hemos de ver la sustitución del viejo Estado cipayo que hemos heredado de la dictadura por un nuevo Estado que se declare heredero y continuador de la España de los vencidos, que es la España de todos aquellos que lucharon y murieron y luchan hoy por un país justo, por un país republicano y verdaderamente democrático. Nosotros no queremos este mundo tan lleno de abusos, tan lleno de injusticia. Nosotros queremos un mundo de justicia y dignidad humana para todos. Nosotros queremos ir a un mundo de igualdad. La calidad de vida no está en comprar pisos para especular con ellos, en la telecompra, en el deporte, en el ocio, en el entretenimiento, en los juegos, en los grandes almacenes llenos de luces y escaparates. No. Calidad de vida es dignidad. Calidad de vida es honor. Calidad de vida es el derecho de cada ser humano a la autoestima por el mero hecho de haber nacido. A ese mundo aspiramos y por ese mundo estamos dispuestos a luchar. Amigos y amigas, andaluces de Jaén, sed orgullosos, sed dignos y sobre todo sed conscientes de que vosotros sois los únicos que podéis parar esta locura. Vosotros sois el nuevo país. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras de Jaén, tierra de olivos. Creo que la ciudadanía, el 80% de los ciudadanos, eso que el Partido Popular le llama la mayoría silenciosa, está aguantando en sus casas y en sus sitios y en sus respectivos lugares todo lo que está cayendo. Y ese 80% de la ciudadanía que está aguantando todo, está soportando el peso, el 20% que somos los que estamos intentando cambiar todas las políticas del gobierno. Pero este 20% que hemos estado luchando durante estos últimos 7 años de manera incentiva, no hemos sido capaces de parar toda la injusticia. No se puede negar que la gente no hayamos luchado durante estos 7 años.
No se puede negar que las plataformas ante los desahucios hayan hecho toda una política contraria a esa barbarie de echar gente de sus casas. No se puede negar que los jóvenes estudiantes no hayan luchado, ni el tema sanitario, ni la comunidad educativa, ni los jornaleros ocupando fincas. No se puede negar incluso que nuestros mayores, los que le llaman los flautas, hayan hecho también sus protestas, o los trabajadores de la fábrica cuando le han aplicado un ERE. Había una lucha de una minoría de la parte de la sociedad que ha estado intentando de que no le recortaran, incluso intentando reivindicar mejoras. Pero hemos visto durante todos estos 7 años que el gobierno nos ha ido derrotando, sector por sector. Ellos, con el boletín oficial del Estado, su Consejo de Ministros, cada viernes se han reunido y han aplicado leyes y normas contra el pueblo. Las últimas barbaridades es la ley del aborto, o la ley que está intentando poner en marcha de la seguridad ciudadana, que nos retrotrae 40 años hacia atrás. El gobierno sigue machacando a la población. Y yo creo que ahí es donde está el gran dilema de la izquierda. O conseguimos la unidad de todos los trabajadores ciudadanos, del 80% de la ciudadanía, o no cambiamos nada. Lo tenemos que tener claro, porque ellos tienen el poder, que tienen el ejército, la policía, los jueces, los tertulianos, los medios de comunicación, lo tienen todo. El pueblo solamente tiene la unidad y la palabra. Eso es lo que tiene el pueblo. Y si eso no lo entendemos desde el punto de vista de izquierda, y como ciudadanos, no vamos a cambiar nada. Y ese es el gran reto que tenemos. Ese 80% de la población que no se moviliza, hace falta movilizarla. Ese 80% de la población que está en el fútbol, en los toros, o en la cacería, o viendo, jugando al dominó, o en la cervecita barata, o incluso en los mercadillos, esa población que está ahí, hace falta que la movilicemos. ¿Y cómo se puede movilizar? Con la unidad. Se puede movilizar con la unidad. Se puede movilizar diciéndole que toda la sociedad se está uniendo para derrotar las injusticias de un gobierno que solamente lo que hace es maltratar a la población. Y eso es el gran lema que tenemos nosotros hoy. Y por eso, durante estos 7 años, que el gobierno ha ido derrotando a cada uno de los colectivos que ha luchado con alguna excepcionalidad, Barrio Gamonal, que ha conseguido que paralizar el caciquismo de su ayuntamiento, el tema de las mareas sanitarias en Madrid, para el tema de las privatizaciones, algunos ERE, algunas empresas, pero eso ha sido excepcional. Lo gordo, lo importante, el gobierno lo ha ido sacando para adelante, dándolo a los bancos, recortando las pensiones, quitándole a los funcionarios el 10%, sus pagas extras, con 6 millones de parados. El gobierno, incluso modificando el artículo 135 de la Constitución para darle prioridad al pago de la deuda y no realmente a los servicios sociales y a los derechos que tienen los ciudadanos, ellos no han ido derrotando. Y hace falta levantar la moral de la gente, hace falta levantar al pueblo, hace falta que la gente entienda que no tenemos otro camino que la unidad y la pelea. Y además que el pueblo entienda que esos parlamentos a los cuales estamos dotados, esos parlamentos hoy no nos sirven. Esos parlamentos les sirven para ellos. Hace falta que el pueblo tenga otro parlamento. El otro parlamento del pueblo es las plazas y las calles. El otro parlamento del pueblo es la dignidad. El otro parlamento del pueblo es la unidad. El otro parlamento del pueblo es la lucha, es la rebeldía, es salir a la calle, es defender con toda la justicia y todos los honores lo que son los derechos de los ciudadanos. La gente tiene que entender que cuando los gobiernos, sea el que sea, hacen política en contra de la mayoría, se sitúan en la ilegalidad. El voto no le da ningún derecho al gobierno a maltratar al pueblo. El voto de un ciudadano no lleva consigo la autorización para que haya abuso. Ningún ciudadano vota con su voto y le dice a los partidos, toma mi voto y haz lo que te da la gana con él. No, la gente, el espíritu de un votante es para que haya bienestar, para que haya trabajo, para que haya educación, para que haya futuro, para que haya vivienda. La gente, el voto de la gente es eso, lo que la gente da con su voto. Lo que ocurre es que los partidos que con el voto de los ciudadanos hacen lo contrario y por eso se sitúan en la ilegalidad. ¿Se imagináis que el gobierno dijera, bueno, como estoy haciendo lo contrario, lo que he prometido, voy a hacer un referéndum a ver qué opina la gente sobre las pensiones,
voy a hacer un referéndum sobre el tema del aborto, voy a hacer un referéndum sobre el tema de la reforma laboral. ¿Qué dirían los ciudadanos? No lo apoyarían, por eso no hay referéndum, porque no lo apoyarían, porque ellos dicen que tienen la autorización del pueblo para hacer lo que les dé la gana, porque estamos en una democracia representativa, según ellos. Y la democracia no puede ser una democracia representativa. La democracia tiene que tener pan, trabajo, derecho y tiene que tener futuro, porque si no se convierte en un sarcasmo, en una mentira, en un teatro, en un circo. Igual que la economía no es de ellos. La economía la controlan el 10%, pero la economía no es de ellos. Ellos no han dado un palo en el agua en su puñetera vida, nunca. La economía es del pueblo, del albañil, del carpintero, del médico, de la ATS, de la persona que cuida de nuestros mayores. La economía del albañil, la economía del campesino, del autónomo, de la pequeña empresa. La economía es del pueblo, del pueblo. Y por eso el pueblo tiene que reaccionar. El pueblo tiene que reaccionar. Y ellos son unos ilegales. Y por eso hace falta reaccionar. Y la izquierda tiene que reaccionar. Con la unidad no hay otro camino. No hay otra posibilidad. No se ha derrumbado nada en la historia de la humanidad como no sea con la participación y unidad del ser humano. No es posible ello. No es posible. Si no nos van derrotando, uno a uno, nos van derrotando. Y a mí me parece que cuando el paro, la injusticia llama en tu puerta, no te pregunta ni de qué sindicato eres, ni de qué partido eres, ni a qué partido la votas. Se cuela en tu casa y no se va. Por lo tanto, aquí estamos todos en el mismo barco. Y todos tenemos que remar en la misma dirección. No hace falta que tengamos, evidentemente, elaborado un testamento ni la Biblia. Hace falta dos cosas fundamentales. La economía al servicio del pueblo y la democracia del pueblo. Ese tiene que ser el mensaje fundamental. ¿Cómo? Pues que todas las grandes empresas pasen al pueblo, y los bancos pasen al pueblo, y la democracia pase al pueblo, donde pueda la gente votar, donde la gente pueda participar y donde la democracia tenga un compromiso. Que cuando no se cumple el compromiso tú puedas ir incluso a la cárcel. Porque los gobiernos que maltratan al pueblo es como el que maltrata a su mujer. Es un maltratador. Y los maltratadores hay que quitarlos del medio. Es un maltratador. Por eso es necesario todo lo que estamos haciendo durante este tiempo. Estamos elaborando esta gran movilización social. Yo sé que muchas veces la izquierda, y aquí estamos fundamentalmente de organizaciones sindicales, políticas, sociales, etc., nos divide mucho. En épocas de llamado al bandolerismo, entre comillas, o de María el Tempranillo, o Pernales, o incluso los 7 niños de Écija, no hacían tantos congresos, ni tantos puntos, ni tantas comas, ni nada. Se ponía en Sierra Morena y decía, suelta la pasta, si quiere entrar. Tenemos que ser más prácticos. La izquierda tiene que ser más práctica. Evidentemente tenemos que tener cosas en común, pero más prácticos. Muchas veces nos dividen las tonterías y hace falta la unidad. Ellos le unen el dinero. Ellos le unen el dinero. Pero ellos no tienen rostro humano. Ellos no tienen sentimiento. Ellos no les importa nada el sufrimiento del pueblo. Ponen una empresa con dinero público y cuando no les interesa se la llevan a Tailandia, se la llevan a Marruecos, se la llevan a China o en cualquier otro lugar, porque lo que quieren son dinero y ganancias, y no le importa el sacrificio ni el malestar de los pueblos. Por eso los pueblos tenemos que intentar por todos los medios esta unidad, y es muy importante. Y pusimos en marcha esta operación, conjuntamente con muchos colectivos y con muchos sindicatos. Es la primera vez en la historia de la democracia, que desde abajo, arriba, estamos organizando al pueblo de todo el Estado, de todos los territorios. Más de 300 organizaciones estamos preparadas para combatir en Madrid. Es posible que en Madrid vayamos 1 millón de personas. Y si vamos 1 millón de personas, no estamos en el final de nada. Estamos en el principio para conseguir cosas muy fuertes. Se están prestando trenes, se están prestando autobuses. Hay pueblos como mi pueblo que tienen 3 autobuses de 5.000 habitantes, ya tienen contratados 3 autobuses. Y 50 personas que van ahí en la marcha andando, corriendo los caminos, llenando de dignidad todas las carreteras. Y llegaremos a Madrid. Es muy importante que colacemos Madrid. Es muy importante que demos un martillazo en el boletín oficial del Estado. Es muy importante que se vea que es posible cambiar las cosas, que juntos podemos, que es posible. Pero para que eso sea así, todos nos tenemos que organizar y unir para combatir eso. Y eso va a ser el principio del fin, de ellos, evidentemente. No va a ser el final de nosotros, va a ser el fin de ellos. Porque así que nos juntamos 1 millón de personas, estaremos en condiciones de preparar otra movida mucho más importante,
movida de huelgas generales, movida de movilizaciones, movida para que se vaya este gobierno porque no representan a los pueblos ni representan a los ciudadanos. Son gobiernos totalmente al margen del pueblo que solamente defienden a lo que le llaman la troika, a lo que le llaman el poder financiero, a los ricos. El gobierno empieza a recortarle al pueblo sus derechos y empieza a decir: es que no tengo dinero porque nos hemos quedado sin dinero. Si te has quedado sin dinero, ve a los paraísos fiscales, que hay 14 paraísos fiscales. Si te has quedado sin dinero, recórtala a la iglesia. Si te has quedado sin dinero, quítaselo a la monarquía. Si te has quedado sin dinero, evidentemente ve a la hacienda pública y pone medios para que no haya ese fraude en la hacienda pública. Pero no le quite a los pensionistas, no se lo quite a los pensionistas que hoy le están dando de comer a sus hijos y a muchos nietos porque no tienen nada. No quitéis más casas. 86.000 familias en Andalucía le han quitado sus casas. Y cuando le quitan a una persona, a una familia la casa, es porque antes le quitaron el trabajo. Porque si tuviera trabajo pagaría la hipoteca. Le quitaron el trabajo, le han quitado su casa y lo tiran a la calle como una colilla. No tiene absolutamente nada. 1 millón de viviendas vacías en Andalucía. Y resulta que vemos aquí hay viviendas cerca de 300.000 familias, más 86 que han echado a la calle. Esto es lo que no se puede permitir. Y por eso la población se tiene que rebelar. La población se tiene que rebelar porque no hay nada más justo que dar la cara. Es muy importante dar la cara. Y yo sé que los que esté aquí siempre estoy dando la cara, pero tenemos que crear un entusiasmo colectivo para que esa mayoría silenciosa salga de su letargo, salga de los rincones, de los bares, de los mercadillos, salga del fútbol, de los toros, del rocío, de la Semana Santa, salgan de la calle. Eso es lo que tenemos que hacer, que ellos salgan de la calle. Porque lo que estamos reivindicando es para toda la población. Porque lo reivindicamos también es para los autónomos, que en España han desaparecido 400.000 autónomos. Estamos reivindicando a la pequeña empresa que se han quedado arruinadas. Estamos hablando del campesinado, estamos hablando de los jornaleros, de los campesinos, de los pensionistas, de los estudiantes, que hoy el 67% de paro son de nuestros jóvenes, que incluso las cabezas mejor amuebladas o mejor preparadas están buscando trabajo en las Américas o en Suiza o en Alemania, y entonces de aquí, de esta tierra, una de las tierras más ricas de nuestra aquí se le están yendo. Y estamos volviendo a la migración como en los años 60. Estamos volviendo a la migración como en los años 60. Por eso no podemos conformarnos. Y por eso ahora nos tenemos que convertir en militantes, no de ratos libres, de días enteros. Y tenemos que peinar todo Córdoba, perdón, todo Jaén, igual que Córdoba y toda Andalucía. Peinarlo los barrios, los pueblos. Tenemos que ir a los pueblos, a los barrios, a los centros de trabajo, donde está el INEM, a los supermercados, a los hospitales, a repartir tabillas, a sacar los megáfonos, que algunos tienen mojos, toda la calle. Tenemos que peinar todos los pueblos. Y tenemos que decir a la población que ahora que empieza esta gran movilización, que empieza en marzo, el 21 de marzo, que tenemos que estar todos en Madrid, que es la primavera. Y la primavera en el 2014 tiene que ser para que florezcan los pueblos, para que florezca la gente, la dignidad de la gente. Y es muy importante eso. Por eso este sindicato, junto a todos los demás colectivos, estamos haciendo un esfuerzo enorme de unidad en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña. Es la primera vez en la historia, repito, que esa unidad se está dando de abajo arriba. Y además, esto es como una ola gigante, como un tsunami. Estamos arrastrando a todo el mundo. Incluso algunos sindicatos que no han convocado, que son los sindicatos llamados oficiales, también están, evidentemente, muchos sectores están saliendo a la calle. En Valencia, por ejemplo, Comisiones Obreras ha dicho que viene a la movilización. Y en otros lugares, incluso en gente de la UGT, incluso en Málaga, ha estado en la mesa con nosotros, que van a la movilización. Porque esto realmente está levantando a todo el país. Esto está levantando a todo el Estado. Esto está levantando la conciencia, está levantando la rebeldía, está levantando la dignidad, porque la dignidad no tiene precio, la dignidad de los pueblos se está levantando, y esto hace falta que nosotros seamos capaces de transmitirlo a todo el mundo. Lo tenemos que transmitir a todo el mundo. Es muy importante, porque la marcha tiene claramente un objetivo. El que quiera que se sume, no hace falta decirle que no venga. Este campo no tiene puerta, todo el mundo puede venir. El objetivo claro, contra el pago de la deuda. ¿Sabéis que estamos pagando 36.000 millones de euros de intereses? 36.000 millones de euros de una deuda que ninguno de los que estamos aquí la hemos contraído, sino que son los banqueros y el poder financiero, y la estamos pagando entre todos 36.000 millones de euros, más sin pagar nada más que los intereses. Si tuviéramos que pagar el tema del fondo de la deuda, nos pondríamos en 50.000 millones. Por eso se recortan los sanitarios, se recorta la educación,
y se recorta también en muchos lugares. Eso es lo que hace falta que veamos todos, que es muy importante, la unidad para combatir. Y digo, no al pago de la deuda, fuera el recorte, fuera el gobierno, renta básica. Quien esté dispuesto a apoyar estas reivindicaciones, que venga, que se sume. Pero al frente de esta reivindicación están los más nobles, los más sanos de todo el Estado español. Los sindicatos, las organizaciones, los movimientos sociales de abajo arriba. Que apriete todo el mundo. Eso es muy importante, que apriete todo el mundo. Pero realmente esta reivindicación no tiene por qué negociarse con nadie. La reivindicación está claro. Fuera los gobiernos que recorten. Venga de donde venga. El gobierno que sea. Fuera los gobiernos que recortan. Por eso es muy importante que nosotros aquí en Jaén, eso que decía la compañera, que ya hay más de 100 personas dispuestas a caminar, eso es muy importante. El sur o Andalucía, nuestra tierra, la columna de Andalucía tiene que ser la más importante, porque tenemos el 37% de paro, porque tenemos 2 millones de personas en el umbral de la pobreza, porque hay gente en los ayuntamientos todos los días pidiendo que le paguen la bombona, que estaban 12 euros y se ha puesto en 17,80. Incluso a un simple frenador estaban 5 euros y se ha puesto en 6,25. Es decir, la electricidad subió un 75%. Un 75% de la electricidad. Estamos pagando 200 euros. No puede ser eso. Porque incluso antes, en mi pueblo se hablaba, antes cuando no tenía para comer o poco dinero, iba al campo por tagamina, por caracoles, por espárragos, por la casa furtiva y cogía por carbón o por cisco y hacía el avío y el apaño. Pero hoy los impuestos te comen. Resulta que tiene que pagar todos son impuestos que están comiendo. Si nada más el sello agrario de un jornalero hay que pagar 84,06 todos los meses. Si nada más que cualquier hipoteca te vale 300 euros, la electricidad de un coche te pone 300 euros. Es que no hay dinero porque lo que nos han dejado son los 400 miserables euros y están intentando quitarlo. Incluso hablan de quitar el PER en Andalucía. Es que no puede ser, porque estamos incluso, si no manejamos, incluso peligra todo lo que tenemos. Porque estos no tienen piedad con el pueblo. Ellos van por todo. Le importa un pito. No importa que bajen en las elecciones. Ellos van con su política, ¿Por qué? Porque solamente representan a los banqueros. Y si no, cuando se jubilan los políticos, ¿dónde se colocan? ¿Se colocan en la puerta del INE? ¿O se colocan en DESA? ¿O se colocan en Gas Natural? ¿O se ponen todos los ministros que son los dinosaurios de la política, nada más que en esas grandes empresas que antes eran públicas y las privatizaron para tener sus jubilaciones cubiertas? Eso sí que es una vergüenza. Y el pueblo tiene que saber eso. Y tenemos que movilizarnos todos. Es muy importante. Se podrá tener paro y no tener vivienda, incluso el futuro no lo estarán negando. Pero lo que no pueden acabar es con la dignidad de los pueblos, con la dignidad de la gente. Eso es sagrado y tenemos que defenderla por encima de todo. Y yo invito, aquí en Jaén, igual que en todas las provincias, en todos los territorios, que estamos recorriendo casi todos los territorios del Estado español. Me decían el otro día que estuve en Asturias, los pensionistas le llaman los yayuflautas, que no me sale nunca la palabra, yayuflauta, es una palabra catalana, ¿verdad? Yayu, ¿no? Bueno, que tenían 2 trenes ellos, los pensionistas habían encontrado 2 trenes en Gijón para ir a Madrid, ellos, porque decían, es que no puede ser, es que nosotros estamos alimentando a nuestros hijos, a nuestros nietos, es que 2 trenes. Bueno, hay una marea en todo el Estado que realmente la prensa, fíjense ustedes, la prensa, vino otro día un periodista de ABC y me dice, por bajo cuerda, tenemos orden de que no aparezca esto en la prensa. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, claro, el tema es que cuando las movilizaciones sociales las organizan lo de siempre, el Estado sabe hasta dónde se puede llegar y lo tienen controlado. Pero cuando esta movilización es de abajo arriba y tiene un impulso tan grande, si le damos cobertura, esto no es quien lo pare. Y además, si no es quien lo pare, ¿quién lo controla después? Porque esta gente no son controlables como los demás, me decía el periodista. Y lleva toda la razón del mundo. Es la primera vez que desde abajo arriba la gente más consecuente están fundamentalmente al frente de toda esta gran movilización social. ¿Sabéis el trabajo que ha costado poner de acuerdo a los vascos, a los gallegos, a los catalanes, a los valencianos, para que todo el mundo apretemos el martillo y golpeemos realmente a la injusticia? Porque están el gobierno golpeando todos los días a un clavo que nos está hiriendo el corazón y el alma. Y yo creo que la izquierda tiene que poner en lo alto de su sentimiento el corazón, que nuestra reivindicación y nuestro comportamiento tenemos que enamorar a ese 80% de la gente que no lucha. Los tenemos que enamorar.
con nuestra reivindicación, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, porque esa es la clave de los cambios sociales. No habrá cambio social en ningún lugar del mundo si la gente no participa. Y yo creo que este es el tema, muy importante. No solamente nos estamos jugando las reivindicaciones mediáticas, nos estamos jugando el futuro de esta sociedad, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, nos estamos jugando la democracia, nos estamos jugando fundamentalmente que la economía repercuta en el pueblo, repercuta más que en los banqueros. Os animo realmente a que en Jaén y en toda la provincia peinéis todo lo que hay, hagáis de aquí al día 22 militantes de días enteros, repartiendo en todos los lugares. ¿Para qué? Para conseguir que Jaén, eso que dice andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decirme en el alma quién, de quién levantar los olivos, lo levantaron los trabajadores, los ciudadanos, la gente. Por eso, levantar, junto a Andalucía, junto a todos los territorios, vamos a levantarnos, vamos a acabar con ellos, porque podemos, juntos podemos, y vamos a poder. Mucho ánimo a todos. Ahí tenemos una mesa donde están los tickets de los diferentes autobuses que estamos montando, tanto para salir de Santa Elena como en Madrid, así como el que quiera aportar ayuda para todas las marchas. Ahí que se puede hacer que yo pueda apuntar y nada. Mañana a las 12 nos vemos en el Congreso de Nación del Gobierno. El 26 una nueva asamblea en el CSA para seguir organizando y nos vemos